Les invito para que vayamos a la palabra del Señor en el libro del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 9. Romanos capítulo 9. Y vamos a estar mirando desde el versículo 14 hasta el versículo 17. Este será nuestro texto base para este día. Lo que el Señor quiere enseñarnos en esta mañana. Dice así la palabra del Señor, Romanos capítulo 9, verso 14 al 17. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Sea bendito el nombre de nuestro Dios. Vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno, te damos gracias en este día por darnos, Señor, la oportunidad de congregarnos en este día santo. Día que tú, Señor, escogiste y apartaste para reunirte, Señor, con tu pueblo a través de la predicación de tu palabra, hablar a nuestras vidas y enseñarnos, Señor. Quieras tú en esta mañana, Padre de la Gloria, abrir los ojos de nuestro entendimiento para que la revelación de tu palabra, Señor, sea útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. De tal manera, Señor, que salgamos revestidos de tu gracia, perfeccionados cada día más, conforme a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y que cada uno de nosotros, Padre de la Gloria, sea recibiendo el poder del Espíritu Santo que aplica esta palabra a nuestras vidas. Y que Él sea quien nos ayude, Señor, a vivenciarla y a testificarla a nuestra familia, a nuestros amigos y vecinos y a todas las personas, de acuerdo a como tú, Señor, lo estableces en tu bendita palabra. Y Padre, confiamos solamente en tu gracia y en tu poder. Que únicamente sea yo un vaso por donde la gracia y el poder de la palabra de nuestro Dios corra y sea glorificada. Padre, todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote muchas gracias. Amén. Y amén. Bien, gloria al Señor. Esta mañana el título para nuestra predicación, para nuestra exposición, está avanzado en lo que
dice el texto. El Dios soberano que tiene misericordia o endurece a quien Él quiere. Amén. Este será nuestro texto del verso 14 hasta el verso 17. Y para recordar un poco lo que hemos estado hablando, debemos de tener en cuenta una síntesis o hacer una síntesis de lo que hemos ido aprendiendo en la Escritura. Y la primera de ellas es que el poder, que recordemos siempre, que el poder para salvar a una persona proviene únicamente de Dios y que proviene completamente por su gracia. Y que el propósito principal de la salvación es que Dios sea glorificado. Es esencial que nosotros todos los días de nuestra vida tengamos en cuenta eso. Para nuestra propia salud, pero también para poder explicarla y compartirla con las demás. Y corregir a quienes tienen un concepto diferente, a algunos de nuestros hermanos o a muchos de nuestros hermanos que tienen el concepto de que la salvación es una prerrogativa nuestra, que yo decido cuando quiero ser salvo, que yo decido cuando quiero salvarme, etcétera, etcétera. No, que el poder para salvación únicamente proviene de Dios, únicamente de Él. Y segundo, que es algo que proviene totalmente, plenamente por gracia, que no tenemos que hacer nada. De hecho, no puedo hacer nada. Es un regalo de Dios. Primero. Segundo, que el propósito, la salvación tiene un propósito. No es sentarnos a decir que yo ya soy salvo y entonces olvidarnos de lo que Dios quiere que nosotros seamos. No, el propósito de la salvación, el propósito principal de la salvación para nosotros es que toda nuestra vida, en todos los aspectos, debe darle la gloria a Él. El propósito de la salvación es únicamente que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo sea glorificado. ¿Estamos de acuerdo? El hombre que se centra en sí mismo, lo que demuestra es que se rebela contra ese conocimiento, porque aún desafortunadamente muchos que se denominan cristianos tratan de justificar o tratan de explicar la verdad rotunda de que Dios es Dios. Yo jamás entenderé eso. No tenemos esa habilidad. El Señor es el Señor y Él hace como quiere. No es de acuerdo a la enseñanza y a la doctrina y al concepto de millones de personas evangélicas, entre comillas, que supuestamente ellos creen en Dios, pero que Dios hace sencillamente lo que ellos quieren y esperan que Dios haga. Me llama mucho la atención en muchas iglesias que le ordenan a Dios lo que Él tiene que hacer. Y es un completo desfase de la mentalidad humana. Pensar que de alguna manera yo puedo
dirigir al Señor. Él hace todo lo que hace porque Él es un Dios justo y ecuánime. ¿Tenemos claro eso? Todo lo que Dios hace en su vida y en mi vida y en la de su creación, lo hace de una manera justa y de una manera ecuánime. No hay ningún pensamiento oscuro en Dios o el deseo de sencillamente hacernos sufrir por hacernos sufrir o alguna de esas cosas que muchas veces nosotros consideramos. Blasfemamos muchas veces solo con el hecho de pensar estas cosas, de que yo puedo recriminarle a Dios los sucesos que pasan en mi vida. Todo cuanto sucede, es importante que lo tengamos en cuenta. Todo lo que pasa en nuestra vida, aunque a nosotros nos parezca doloroso, triste o como usted lo quiera calificar, todo es justo y es ecuánime. ¿Estamos de acuerdo? Otra cosa que tenemos que tener claro es que Dios no necesita justificarse por cualquier cosa que Él haga. Dios no tiene por qué justificarse. Dios no tiene por qué explicarnos por qué hace tal o cual cosa en su vida o en la misma creación. Él es Dios. Él es soberano. De tal manera que el hecho de que Dios haya decidido llamar a algunos para salvación no significa que haya en él alguna injusticia. ¿Estamos claros con eso? Todos nosotros, dice la Escritura, nos guste o no nos guste, lo entendamos o no lo entendamos, todos nosotros somos pecadores. Todos nosotros estábamos apartados de Dios, todos nosotros tenemos una naturaleza perversa, pecadora y caída, toda la raza humana. Y la Escritura, Dios desde antes estableció que el que pecara moriría. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, que a Dios le haya placido, de acuerdo a su soberana voluntad, de en medio de toda la masa de seres humanos que existen, haya decidido sacar a unos, llamar a unos para salvarlos, esa es una prerrogativa de su soberanía y Él no tiene por qué explicarlo, por qué lo hace. Es importante que nosotros lo entendamos y que de esa manera lo podamos explicar. Hay centenares de miles de evangélicos que cuestionan esta doctrina de la elección y la predestinación de lo que Dios ha hecho. Amén. Dios siempre ha actuado conforme a su voluntad. Y otra vez reitero, cada uno de los actos de Dios son justos y son ecuánimes. Pero hay un ítem que debemos agregar, es que todo esto
Todo lo que Dios hace, lo hace por una razón, por amor. Amén. Gloria al Señor. Y haríamos bien en entender esto y aplicar esta palabra que es enseñada por el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 9. Ojalá que eso sea una constante, como un lema nuestro de aquí en adelante. Que podamos decir como Pablo y con Pablo, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dios es fiel. Cada uno de estos elementos que estamos hablando, su justicia, su bondad, su misericordia, su ecuanimidad, su amor, su bondad, son las perfecciones de Dios. Es la esencia de nuestro Dios. Dios es así. Por eso Pablo entonces nos introduce en esta porción del versículo 14 al 17 haciendo dos cuestionamientos, o más bien dando respuesta. Hay dos preguntas, pero hay también dos respuestas, para que podamos entender que no hay ninguna falla, por pequeña que nos pueda parecer, en el plan de salvación revelado por Dios. Que la incredulidad de los hombres, y en este caso específicamente del pueblo de Israel, de ninguna manera refleja una falla en el carácter de Dios. De ninguna manera refleja una falla en el plan de Dios. Ni tampoco coloca o permite alguna duda de su integridad personal, especialmente en los aspectos de su poder y de su justicia soberanos. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Bien, entonces vamos a mirar, nuestra predicación tiene dos puntos. Los versículos 14 y 15, uno, y los versículos 16 y 17, el segundo punto. El versículo 14 y 15 dice de la siguiente manera, comienza haciendo un cuestionamiento que es más bien una expresión de admiración. ¿Cómo es posible que el ser humano, especialmente que los que se consideran el pueblo de Dios, que los que han sido receptores de todas las gracias y de todos los misterios y de todo el conocimiento de Dios, puedan pensar de alguna manera que Dios es injusto? Pablo entonces pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En otras palabras, para explicar ¿qué pues diremos? Pablo lo que está haciendo es una pregunta. ¿De dónde sacamos nosotros o de dónde pensamos nosotros que tenemos la autoridad
para cuestionar a Dios. ¿En qué parte nos ha sido dada esa autoridad? ¿Cómo es posible que yo como criatura de Dios pueda levantar mi voz y decir que Dios es injusto? De tal manera que Pablo entonces, sorprendido y enfáticamente hace esa pregunta: ¿cómo osamos nosotros atrevernos a decir estas cosas? ¿Qué pues diremos? Tiene esa connotación. Habiendo explicado Pablo, y la Escritura lo enseña, que Dios en su soberanía escogió a Isaac por encima de Ismael y de los demás hijos de Abraham. En primer lugar, es una elección soberana de Dios. Y en segundo lugar, que el mismo Dios escogió a Jacob por encima de su propio hermano Esaú, y que lo hizo mucho antes de que ellos hubieran nacido, como establece Romanos del capítulo 9, de los versículos 10 al versículo 13, que creo que fue el tema de la semana pasada, ¿cierto? Ahora, también explica que ellos, ni Isaac, ni Jacob, ni Ismael y Esaú hayan sido escogidos o hayan sido rechazados a causa de lo que ellos eran o de lo que ellos habrían podido ser, de lo que ellos habían de ser o lo que hubieran podido haber hecho, sino que la elección es hecha por el que llama, como dice el versículo 11. Y que esta decisión es tomada en base a su soberana voluntad. Algo que a la raza humana hasta hoy, incluyendo a muchos que se autodenominan cristianos, es que olvidamos que Dios es soberano. De hecho, la soberanía de Dios no es justamente una de las mayores doctrinas que se enseña en la iglesia. Por el contrario, lo que se está enseñando desde hace mucho tiempo hacia acá es que Dios ha constituido al hombre como lo máximo, el culmen, el top de la creación. De tal manera que Dios se supedita al querer y al desear de la raza humana. ¿En qué parte de la Escritura se deja de pronto vislumbrar un pequeño pensamiento de estos? Dios jamás ha dejado de ser el soberano. Dios nunca ha dejado de hacer lo que a Él le place. A Job, cuando quiso cuestionarlo,
Dios le dijo: ¿dónde estabas tú cuando yo creaba toda la tierra? ¿Tú tienes tanto conocimiento? Entonces explícame cómo debo hacer. Y hasta hoy nosotros haríamos en tener claro eso en la Escritura. Porque el concepto del hombre natural consiste en afirmar que Dios fue injustamente arbitrario al escoger a uno por encima de otro, mucho antes de que cada uno de ellos tuviera la oportunidad de confiar en Él o de rechazarlo, o de optar por obedecer o por desobedecerlo. Ese es el concepto que se maneja dentro del mundo y que un sector de los cristianos ha asumido. Para una gran parte de la iglesia nominal, las doctrinas de la elección y la predestinación rechinan. No son concebibles, no lo pueden admitir. Sin embargo, tenemos que tener en claro que ese es un problema del hombre. Dios no nos debe ninguna explicación al respecto. Amén. Cuando el hombre opina esto, y mayormente cuando alguien que se denomina cristiano opina esto, lo que está afirmando es una terrible blasfemia. Porque está diciendo que Dios es injusto. Por eso es que Pablo hace esa pregunta: ¿de dónde sacamos nosotros el derecho a pensar que podemos acusar a Dios de ser injusto? Mire que el texto dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y esto no es algo que a Pablo se le ocurrió acusar al pueblo judío. De hecho, cuando Pablo, siendo judío, conocedor de toda la ley de los judíos, les dice que no hay injusticia porque Dios ha decidido escoger de entre todos los judíos únicamente a unos para justificarlos y tomarlos como sus hijos. Pablo les recuerda que eso está ahí en la Escritura, que los elegidos son únicamente los que vienen de Isaac, los que descienden de Isaac. De tal manera que, teniendo esto en cuenta, él llama la atención, porque esa ha sido una acusación que a lo largo de la historia los habitantes de la tierra, los hombres, han formulado, y que aún en la actualidad, cada vez que se enseña acerca de la elección y la predestinación de Dios, ellos afirman: ¿cómo puede Dios elegir a una persona y rechazar a otra antes que haya siquiera nacido? Y consideran que entonces Dios es injusto por eso.
Otra vez, olvidamos, primero, que Dios no nos debe ninguna explicación. Segundo, que olvidamos que todos nosotros, cita la Escritura, hemos pecado. Que lo justo es que Dios condenara a toda la raza humana a una eterna condenación, por cuanto todos hemos pecado. Romanos en el capítulo 3 lo afirma, pero no solamente Romanos. Recordemos lo que dice la Escritura, Génesis capítulo 6, alguien que lo lea fuerte y claro, Génesis 6, versículo 5, para tenerlo en cuenta. Y vio Yahweh que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. ¿Tenemos claro eso? Todo pensamiento del corazón de los hombres, y estamos hablando desde la creación, desde el comienzo de la creación, es de continuo al mal. No cita que Dios vio algo bueno o que en algunos había alguna asomo de bondad, alguna cosa buena por la cual pudiera ser justificado. No, usted y yo y todos desde Adán hasta nuestros días somos malos, y toda nuestra manera de pensar, para los que afirman o creen que son buenos, es que no hay nada bueno en usted y en mí. ¿Nos queda claro eso? Sí, obviamente esto es una cachetada al ego, porque todos pensamos que los malos son otros. Yo no soy tan malo, y aún hay quienes afirman que son buenos. Yo soy buena, yo soy buena. El malo es otro. Por eso se hace este cuestionamiento. A la luz de los estándares humanos, a la luz de la sabiduría de los hombres, especialmente de estas sociedades democráticas, donde las personas son consideradas iguales ante la ley, las ideas de elección y predestinación son repulsivas y son inaceptables. Se afirma que es imposible que esas doctrinas provengan de un Dios que sea verdaderamente justo y ecuánime. ¿Cuántos leen las redes sociales y la cantidad de blasfemias que salen en las redes de los defensores de su autojusticia o de los defensores de la justicia de Dios? Y dicen que la elección y la predestinación es una doctrina demoníaca. Hay de quienes afirman estas cosas. Y debemos de ser claros en eso. Y Pablo, ese es su énfasis, con toda su capacidad visceral, algo que sale de sus propias entrañas. No puede admitir estas cosas. Y creo que el verdadero creyente que ha entendido las verdades escriturales debe tener el mismo concepto. ¿Quién nos ha capacitado a nosotros o habilitado para cuestionar la justicia de Dios?
Miren ustedes que ese es el concepto. En la antigüedad, ¿se acuerdan lo que la mujer de Job le dijo a él? ¿Quién recuerda qué le dijo la mujer a Job cuando él estaba enfermo, dolido? Mire que la misma esposa le dice: Job, maldice a Dios y muérete. ¿Qué enfatiza con eso? Dios no merece que una persona justa como tú sufra y padezca por causa de un Dios injusto. Y no merece ser adorado por ti, que eres una persona justa. Por eso, maldícelo y muérete. Tienes esa autoridad para hacerlo. Bien, ese es el concepto de muchas personas. Pablo por eso procede entonces, en tercer lugar, a defender el carácter de la persona de nuestro Dios. Y Pablo enfatiza, como les digo, de una manera visceral. Él utiliza una expresión en griego, una expresión griega, una palabra me genoito, que significa en ninguna manera. Me genoito es una palabra griega que significa en ninguna manera. Y la connotación de esa expresión es: Dios no lo permita. No es posible. No hay ninguna razón para pensar de esta manera. No genoito. No y no, 1000 veces no. Podemos sugerir la idea de que Dios pueda ser injusto, pueda ser absurdo o pueda ser dañino de alguna manera. Tener esto es una blasfemia suma, una blasfemia máxima. Aún a pesar de nuestro entendimiento limitado, Dios enseñó y dejó consignado en la Escritura. Génesis, capítulo 18, versículo 25. Mire lo que dice Génesis 18, 25. En palabras del mismo Abraham. Abraham dice: el juez de toda la tierra ha de hacer lo que es justo. Y Abraham no tenía mucho conocimiento doctrinal, teológico, ni nada. Tenía un concepto claro: Dios es justo. Por eso, cuando Dios le dice que va a desaparecer las ciudades de Sodoma y de Gomorra, él piensa: Dios no va a hacer ninguna cosa injusta. Y se atreve entonces, como ustedes han leído, a hacer algunas peticiones. Señor, si hubiera 50 justos, ¿destruirías? Dios le dice: no, si hay 50 no los destruyo. Señor, 45. Y así hasta que llega a 10. Señor, si hay 10 justos, ¿los destruirás? Y Dios le dice: si hay 10, no los destruyo. De tal manera que Dios mismo
es la medida perfecta de rectitud y justicia. Dios no tiene la capacidad, Dios no puede. Y ojalá subrayaran eso. Dios no puede cometer ninguna iniquidad e injusticia. Por el contrario, el carácter de Dios está definido por la gracia, la compasión, la misericordia, y todo esto encerrado en lo que es la esencia de la perfección de Dios, su amor. Dios es un Dios justo, de tal manera que Dios juzga rectamente y lo hace por amor. ¿Estamos de acuerdo? En el mismo libro de los Salmos, y en muchas partes de la Escritura, pero vamos a citar algunas partes. Salmos, capítulo 7, versículo 9 dice: el Dios justo prueba la mente y el corazón. Y dice en otro salmo: y clemente y misericordioso es Yahweh, lento para la ira y grande en misericordia. Salmo 145, 8. Otro: de justicia está llena tu diestra. Salmo 48, 10. Otro: tu justicia, oh Dios, es hasta lo excelso. Salmo 71, 19. Y más adelante el mismo profeta Jeremías dice lo siguiente: así dijo Yahweh, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme. En entenderme y en conocerme, dice la Escritura. Amén. De tal manera que toda la misericordia de Dios en cualquier persona es puramente una obra de gracia. Pablo cita entonces el otro versículo tomado del libro de Éxodo, donde dice: tendré misericordia y me compadeceré. Tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadezca. Amén. Es lo que Dios establece. Y Moisés sabía de lo que estaba hablando el Señor. Moisés recordaba cuando él estaba en la presencia del Señor recibiendo las tablas de la ley, que su propio hermano, a instancias de un gran número de los líderes de los judíos, lo animaron a construir con todas las joyas que ellos tenían, construir un becerro de oro, recordando al ídolo que habían aprendido y que habían adorado en Egipto, al dios Apis, el buey. Y hicieron todo un bacanal y una fiesta. Sin embargo,
Dios no destruyó a Israel. Por esa razón, cuando Dios le dice a Moisés que vaya y lleve a su pueblo y cumpla la tarea que le ha dado, Moisés dice: yo saldré de aquí si tú vas conmigo. Y Dios le dice: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Yahweh delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. En otras palabras, la soberanía de Dios y su gracia no solamente son compatibles, sino que también son inseparables en su amor, en su justicia, puesto que todos los hombres son pecadores y merecen la condenación de Dios. De tal manera que ninguna persona sobre la faz de la tierra puede sentirse ofendida o puede sentirse tratada injustamente si Dios no lo escogiera, si Dios decidiera no escogerlo. Gracias, mami. Escogerlo para salvación. Porque si Dios decidiera condenarnos, a ese acto se le denomina justicia. ¿Cómo? Justicia. Eso es lo justo. De tal manera que si nosotros queremos que Dios sea justo con nosotros, no le pidamos que nos salve, pidámosle que nos condene, porque eso es lo que merecemos, porque somos pecadores, porque le hemos ofendido y le hemos ofendido todo el tiempo de nuestra vida, segundo tras segundo. Amén. Segundo, Pablo dice que su misericordia hacia cualquier persona es una obra de gracia. Las palabras tendré misericordia y me compadeceré son expresiones sinónimas, pero no tienen la misma connotación. ¿Queda claro eso? Cuando la Escritura dice que tiene misericordia, se refiere a algo que Él hace por una acción cometida. Mientras que cuando habla de compadecerse, tiene que ver más con algo de su corazón, de su esencia. Dios tiene misericordia de toda la creación, pero Dios se compadece primordialmente de ti o de mí, para no hacer lo que justamente debería de hacerlo. Amén. Y eso es parte de la naturaleza, por así decirlo, de Dios, de su perfección. Entonces, miremos ahora el versículo 16 y 17. Pablo dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Miremos esto. La elección no es o no tiene que ver con el esfuerzo
de algún hombre, con alguna capacidad de algún hombre, con el deseo de algún hombre de bondad o de arrepentimiento. Ninguno de nosotros, mis amados hermanos, tenemos la capacidad para arrepentirnos de nuestras maldades delante de Dios. ¿Nos queda claro eso? No es porque usted se arrepintió, no es porque usted tenía esa tendencia a buscar a Dios, porque usted le buscó, que es un término que utilizan muchas personas. Yo busqué a Dios. ¿Y cuándo? Si Dios no estaba perdido. El que estabas perdido eras tú. Ahora, en el sentido de buscarle, no es una decisión, es que yo entendí, yo reconocí que estaba perdido y fui a pedirle a Dios: Señor, yo estoy perdido. No, en ningún ser humano, ninguno de ustedes ni yo hicimos eso. Todo proviene únicamente de Dios. Fue Dios, en su prerrogativa, en su soberanía, por su bondad y por su misericordia, que vino a ti y a mí. Eso depende únicamente de la iniciativa divina de extender su misericordia y su gracia en Dios. El comienzo siempre viene de parte de Dios, de tal manera que aquellos que reciben la misericordia de Dios la reciben única y exclusivamente por gracia. ¿Tenemos claro eso? Que usted y yo estemos en Cristo es solo un regalo de gracia. No lo merecíamos, en primer lugar. En segundo lugar, no nos lo ganamos. En tercer lugar, no lo pagamos. Amén. No. Al igual que Ismael, él quiso recibir la bendición de Dios, pero no la recibió. Y la Biblia dice que Esaú corrió tras la bendición, pero tampoco logró asirla. Las promesas le fueron dadas únicamente a Isaac. La Escritura dice: en Isaac te será llamada descendencia. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, el versículo 17 y 18, nos enseña eso. Y el mismo escritor deja en claro que la elección de Dios está confirmada por la fe que Dios coloca en el hombre. La Escritura dice: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José. Pero la elección fue solo un acto soberano de Dios. La bendición para salvación y dada como herencia fue un acto soberano de Dios. Esaú recibe una bendición de su papá, Isaac, pero no la bendición que él quería, que con lágrimas amargas procuró recibir. ¿Y sabe por qué no la recibió? Porque él era un impío, porque tenía un corazón impío, lo mismo que Caín, y él quería recibir la bendición de la bendición de Dios sin haberse arrepentido
y sin tener o haber recibido fe para recibirla, como establece Hebreos. Y para terminar, miremos dos aspectos más. Pablo dice, el versículo 17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Qué es lo que Faraón evidenció? Según este versículo. Pero, ¿de qué está hablando esta porción? ¿Cuál es el tema de nuestra predicación esta mañana? La elección y la predestinación. De eso hemos estado hablando. La justicia de Dios. Dios decide, Dios escoge y Dios predestina. Faraón fue elegido como rey de Egipto. Y algo que debemos de tener claro es que posiblemente el faraón del Éxodo es Amenhotep II. De tal manera que este hombre es levantado por Dios, dice la Escritura. ¿No dice el versículo así? Para esto mismo te he levantado. Y ese término levantado tiene que ver con una expresión griega que se llama exegeiro, que significa levantado o elevado a una posición de altura, de dominio o con un propósito. De tal manera que lo que hizo Dios fue levantar a un vil hombre que se llamó Amenhotep y lo levantó a la posición de máximo jerarca del pueblo de Egipto. Pero ¿con qué propósito lo levantó? ¿Para qué? Para mostrar su poder. Ahora, la pregunta, y permítame que haga una pregunta: ¿por qué Dios levantó a Faraón para mostrar su poder? ¿Cuál es la connotación o cuál es la característica de Faraón para que Dios haya decidido hacer esto? Sí, es un rey, sí. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué era Faraón para los hombres? ¿Era qué? Faraón se consideraba Dios en la tierra. De hecho, Faraón en la historia egipcia era hijo de Amón-Ra, que es el máximo jerarca de los egipcios. Y Amón-Ra es el máximo Dios de los egipcios. Entonces, él que se consideraba Dios, Dios lo levanta y lo avergüenza de una manera bien miserable, porque la Escritura dice que Dios lo avergonzó de tal manera que toda su capacidad, todo su poder, recuerde que Faraón tenía a su disposición los poderes del satanismo, sus
hechiceros hacían señales y milagros a orden del faraón. ¿No es así? Y se supone que los milagros y las señales, ¿quién las puede hacer? ¿Y qué hizo Dios? Demostrar que no era ningún Dios, que el único Dios era Él. De tal manera que en este concepto Dios levanta a Faraón para demostrar que el único Señor, que el único Rey y que el único soberano es Él. Que ningún ser humano puede disputarle su gloria. Amén. Entonces, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. El Señor de toda la historia colocó a este rey en una posición de gran autoridad, con el fin de demostrar su gran poder y autoridad y traer gloria a su propio nombre, el cual es anunciado por toda la tierra. El milagro de Dios sacar a Israel del dominio egipcio, habiendo acabado con la máxima potencia, tanto militar como económica y religiosa que había, es algo que trascendió a todas las demás naciones y reyes, de tal manera que todo el mundo conoció que Dios es el único y eterno soberano. Ese mismo poder divino es el que los judíos celebraron y están celebrando a través de los milenios, a través de la fiesta de la Pascua, que habla sencillamente y justamente del poder libertador de Dios para su pueblo. Y esto apunta tipológicamente a la obra de Cristo. Faraón es tipo de Satanás, que tiene esclavizado al pueblo de Dios. Sin embargo, la Escritura dice que Cristo viene, arrebata el poder que tenía Satanás sobre la vida de todos los hombres en la tierra y Él rescata a su pueblo. Alguien que busque, por favor, para terminar, Colosenses, capítulo 2, versos 14 y 15. Para terminar. Colosenses 2, 14 y 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esa es la obra de Cristo. La obra de la liberación del pueblo de Israel de Egipto es una obra tipológica de la obra de Cristo en la cruz. De la liberación de la esclavitud del pecado para su pueblo. Para terminar entonces, tal como el Señor había predicho, esa liberación trajo como consecuencia que su nombre fuera anunciado por toda la tierra y llegó a ser famoso y conocido por las naciones paganas como el Dios temible y admirable que había libertado a Israel de Egipto. Aún desde los comienzos de la historia de Israel como nación,
Dios ha demostrado su señorío y su soberanía, de tal manera que Pablo termina entonces explicando en primera instancia la razón de la justicia de Dios, pero también la razón de su gracia y de su misericordia para con los que Él quiere y Él escoge y llama. Amén. Vamos a darle gracias al Señor como reflexión para nosotros. Recordar que Dios ha ordenado cada uno de los momentos de nuestra vida. Dios los ha preordenado. Y todo lo que sucede, eventualmente lo que hace es enseñarnos y mostrarnos a nosotros su justicia, su misericordia y su amor. Su justicia, su misericordia y su amor. Todo, aun lo que a nosotros que no entendemos, nos sucede. Amén. Como enseñaba esta mañana el hermano Orley, está diseñado por la gracia del Señor. Le invito para que cierre sus ojos y oremos juntos, dándole gracias al Señor. Nuestro buen Dios y Padre eterno, te damos gracias por esta palabra que nos has dado, que nos lleva, Señor, a arrepentirnos. Las veces, Señor, que por ignorancia o por arrogancia, por soberbia humana, hemos considerado o pensado que de alguna manera hay injusticia en tus obras. Tu palabra nos ha enseñado que tú eres un Dios justo, pero que a esa justicia le has añadido tu misericordia y tu amor, Señor. Que no hemos recibido conforme a tu justicia, porque de tal manera hace tiempo que hubiéramos desaparecido de la faz de la tierra, sino que tú colocaste tu misericordia, Señor, llamándonos, apartándonos para salvación. Como tú lo habías predestinado y como tú lo habías, Señor, hecho al elegirnos antes de la fundación del mundo. Quieras tú, Señor, que a través de esta enseñanza, si hay alguna persona que pertenezca al pueblo judío, pueda también entender que no hay ninguna injusticia en Dios al elegir tanto de los judíos un remanente como de los gentiles también un remanente para vida y para salvación eterna. Y que tú nos ayudes, Señor, cada día a afirmarnos en la bondad y en la misericordia de tu justicia soberana. Y esto nos lleve, Señor, a adorarte y a exaltarte, proclamando tu nombre en todos los lugares, en cada oportunidad que tú nos des de hacerlo. Te damos muchas gracias, Padre, y te exaltamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.